Hay cosas que una vez que las entiendes, ya no puedes seguir siendo el mismo. ¿Alguna vez has sentido que no estás solo en una habitación, aunque no haya nadie? Ese escalofrío que recorre la espalda sin razón aparente, ese pensamiento que llega justo en el momento exacto en que lo necesitabas, esa voz interior que acertó cuando la escuchaste y que te costó caro ignorar cuando no lo hiciste, no es imaginación, no es casualidad. Hoy vamos a hablar de algo que las tradiciones más antiguas del mundo conocían pero que nadie te enseñó, de quiénes te acompañan, de cómo se comunican y de por qué quizás llevas tiempo recibiéndolo sin saberlo, incluso de los que ya no están y que sin embargo siguen más cerca de lo que crees. Hace más de 3000 años, los antiguos egipcios tenían una palabra para algo que ninguna cultura moderna ha sabido nombrar del todo. El Ka no era el alma en el sentido que conocemos. Era un doble energético, una presencia vinculada al ser humano que después de la muerte no desaparecía, permanecía, cercana, capaz de comunicarse con los vivos si estos sabían escuchar. Y no fueron solo los egipcios. Los griegos llamaban daimon al guardián personal de cada ser humano. No un demonio, esa distorsión vino después. Un guía, una inteligencia vinculada a cada alma desde su nacimiento. Sócrates hablaba del suyo con total naturalidad. Decía que nunca le decía qué hacer, solo le detenía cuando iba en la dirección equivocada. Culturas que no se conocían entre sí, que vivían en extremos opuestos del mundo, todas llegando a la misma conclusión, que el ser humano nunca camina solo, que hay algo, llámalo como quieras, que acompaña, que guía, que protege, que opera en un plano que la mente racional no puede ver, pero que el cuerpo sí puede sentir. Siempre lo supimos, lo olvidamos por el camino. Pero ¿quiénes son exactamente? ¿Qué tipo de presencias pueden acompañar a un ser humano? No hay una sola respuesta, y eso es precisamente lo interesante. Los más cercanos son los ancestros, familia que se fue, no cualquier persona que murió, los que tuvieron un vínculo real contigo en vida. Y también ancestros más lejanos, de línea de sangre, que nunca conociste pero cuya fuerza sigue activa en ti de maneras que quizás no has sabido leer todavía. Luego están los guías espirituales. Presencias que no fueron personas en tu vida pero que están vinculadas a tu camino. Algunas tradiciones dicen que acompañan desde antes del nacimiento. No tienen forma fija. Se perciben más como una cualidad reconocible, una sensación de dirección, que como una figura concreta. Está también el guardián personal, ese que los griegos llamaban daimon vinculado específicamente a ti, a lo que viniste a hacer. Se manifiesta como esa voz interna que sabe antes que tú, que no argumenta, simplemente sabe. Y hay algo importante que aclarar aquí. Estar presente no es lo mismo que estar atrapado. Un ser en paz puede seguir vinculado a quienes amó, no porque no haya podido continuar su camino, sino porque el amor no tiene límites de plano. No están aquí porque no puedan marcharse, están porque eligen seguir acompañando, a la misma vez que descansar en paz. La presencia no es sufrimiento, es vínculo. Entonces, ¿por qué no lo sentimos siempre? ¿Por qué hay momentos, a veces demasiado largos, en que esa presencia parece haberse ido, en que el silencio es lo único que llega? Piensa en esto. Estás en medio de una semana complicada. El trabajo, las obligaciones, las conversaciones que no terminaron bien, la mente saltando de un pensamiento a otro sin parar, sin espacio, sin pausa. En ese estado, ¿cuándo fue la última vez que te detuviste lo suficiente para notar algo sutil? Los maestros taoístas decían que la mente es como el agua de un estanque. Cuando está en movimiento constante, agitada, revuelta, no puedes ver el fondo. No porque el fondo no exista, sino porque el movimiento te lo impide. El ruido moderno sube el umbral de percepción hasta el punto en que solo entra lo urgente, lo ruidoso, lo que golpea fuerte, y lo sutil, que es casi siempre donde está la señal, no puede colarse. No porque las presencias se hayan ido, sino porque la interferencia es demasiado alta, porque las señales no llegan como en las películas, no hay apariciones, no hay voces que retumban, no hay mensajes escritos en el aire, llegan de otra manera, tan cotidiana que es fácil descartarlas. El pensamiento que aparece de la nada, justo cuando lo necesitabas, la decisión que tomaste sin saber por qué y que resultó ser exactamente la correcta. Esa sensación física, un escalofrío, un calor repentino, el vello que se eriza en un momento que no tenía nada de especial, o algo más concreto,
Una canción que suena en el momento exacto. Un sueño demasiado real para ser solo un sueño, donde alguien que ya no está te dice algo que al despertar todavía recuerdas con una claridad que los sueños normales no tienen. Un olor que aparece sin origen. Un número que se repite hasta que ya no puedes ignorarlo. Una frase que escuchas de alguien que no tiene idea de lo que estás viviendo y que sin embargo nombra exactamente lo que necesitabas escuchar. Estas no son casualidades, son el lenguaje de lo que no puede hablar en voz alta. Y una vez que empiezas a reconocerlo, empiezas a verlo en todas partes, no porque antes no estuviera, sino porque ahora sabes lo que estás mirando. Hay un tipo de presencia del que quiero hablar aparte, la de los que conociste, la de los que amaste, la de los que se fueron antes de que estuvieras listo para dejarlos ir. La muerte no rompe el vínculo, lo transforma. Eso no es una frase bonita para consolar. Es lo que culturas enteras construyeron durante milenios. El amor, decían los herméticos, es el único vínculo que atraviesa todos los planos sin debilitarse. Los chamanes de tradiciones en extremos opuestos del mundo hablaban de los ancestros como guías activos, no como recuerdos, como presencias que pueden intervenir, proteger, señalar el camino cuando más se necesita. No se fueron, cambiaron de lugar. Quiero explicar una experiencia propia, que todavía me cuesta explicar con palabras y al lenguaje humano. Una persona llegó a una sesión conmigo, buscando una señal de su padre. Solo eso, saber que todo estaba bien, que seguía de alguna manera. Yo trabajo con la intuición y con el tarot y la videncia, pero no quiero ser medium. Nunca había hecho dichas sesiones, y esa persona lo sabía. Vino igual, con la esperanza de que quizás, si algo tenía que llegar, llegaría. Y desconociendo este dato en principio, me dejé ir. No lo planifiqué, no lo busqué. Simplemente en un momento de la sesión algo se abrió y me permití estar ahí sin controlar lo que ocurría. Empecé a percibir y a decir cosas que no podía saber, detalles concretos, específicos, imposibles de conocer de otra manera. Y al rato después, perdiendo la noción del tiempo, de repente me entró una risa que no venía de mí. Era una expresión muy particular, una frase, algo inconfundible que solo esa persona podía reconocer, y lo reconoció de inmediato, entre risas y lágrimas de emoción. También tuve sensaciones en el cuerpo que no eran mías, y hubo un momento en que noté algo raro, como si una parte de mí no estuviera del todo presente, como si el espacio que yo ocupaba lo estuviera compartiendo con algo mucho más grande. Lo que sentí, sobre todo, fue amor, un amor enorme, tan grande que llenaba la sala entera, y la persona que tenía delante no tenía palabras del agradecimiento y la emoción que sentía. Fue uno de esos momentos que no se explican, solo se reciben. Desde entonces no he vuelto a abrirme así con nadie, pero sé que ocurrió y sé que fue real. Y luego está el otro lado de esto, el silencio. Yo misma lo conozco. Hay alguien en mi vida que se fue y del que no he recibido nada, ningún sueño, ningún olor, ninguna coincidencia que pueda reconocer, solo silencio. Y durante un tiempo ese silencio dolió de una manera difícil de explicar, como si el vínculo se hubiera roto del todo, como si esa persona fuera la excepción a todo lo que yo creía. Pero lo que entendí con el tiempo es esto, que quizás hay vínculos tan profundos que no necesitan señales, que la ausencia de mensajes no es ausencia de presencia, que a veces el amor más grande es el que no necesita demostrarse de ninguna manera visible. No sé si eso es verdad absoluta. Lo que sé es que me permitió soltar la búsqueda y que en el momento en que dejé de buscar una señal, algo cambió por dentro. Si tú también estás en ese silencio, quizás es que su manera de estar contigo todavía no tiene la forma que esperabas, o tiene una forma que todavía no sabes reconocer. Entonces, ¿qué puedes hacer? Lo que todas estas tradiciones tenían en común no era el ritual, era el estado, la calidad de presencia desde la que te acercabas, el silencio interior desde el que escuchabas. Hay una diferencia entre los pensamientos que piensas tú y los que llegan. Los propios suelen tener un peso característico: tensión, duda, ese movimiento circular de la mente que analiza y no termina. Los que llegan de otro lugar tienen otra textura, más ligera, más inesperada, como si alguien encendiera una luz en una habitación que llevaba oscura demasiado tiempo. Aprender a distinguirlos no es una habilidad mística, es una cuestión de atención.
de parar lo suficiente para notar la diferencia. No necesitas meditar horas, no necesitas ningún protocolo especial. Solo necesitas crear momentos de silencio real, sin pantalla, sin ruido, sin agenda. Esos momentos en que no estás haciendo nada, no estás consumiendo nada, no estás produciendo nada, solo estás. Y en ese silencio, simplemente estar disponible. Como decir sin palabras, estoy aquí, puedo escuchar. Lo que tiene que llegar, llega, siempre en el momento exacto, nunca antes, nunca forzado. Quiero que te quedes con algo antes de terminar. No estás siendo acompañado porque seas especial en el sentido de ser mejor que nadie. Estás siendo acompañado porque eso es lo que somos. Seres que nunca caminan solos aunque lo parezca, aunque lo sintamos, aunque el silencio a veces duela más de lo que podemos decir en voz alta. Siempre hubo algo contigo, antes de que lo buscaras, antes de que lo necesitaras, antes de que supieras que existía, y sigue ahí. La única pregunta es si estás lo suficientemente en silencio para notarlo. Si esto resonó contigo hoy, escribe abajo luz. Y si conoces a alguien que está pasando por una pérdida, que se siente solo, que busca algo que no sabe nombrar, comparte este video con esa persona. A veces el mensaje que necesitamos llega a través de quien nos lo envía. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar.